que la inseguridad ha afectado a la calidad de vida y estabilidad de sociedades. Esta problemática ya se acentúa en varias provincias, con todo lo que ocurre en Santo Domingo de los Áchilas, que se ha convertido en un puente económico entre la sierra y la costa, pero que la delincuencia está tratando de apoderarse de esta provincia. A continuación, en el uso de la palabra, el legislador Franklin Samaniego. El debate que estamos llevando adelante, estamos hablando de violencia, y hoy vamos a hablar de violencia. Por eso, señor presidente, quiero pedir un minuto de silencio por Rosa Paqui, por Efraín Fueres, por José Guamán, víctimas de la violencia del Estado, víctimas de la violencia que cegó sus vidas y que hoy estamos lamentando también. Autorizado. De violencia, creo que es importante hablar no solo de la violencia que el día de hoy se ha puesto en el contexto del debate de esta ley, sino también de la violencia estatal que se traduce, por ejemplo, cuando el gobierno miente, cuando el gobierno despide, cuando el gobierno deja morir pacientes por falta de medicinas e insumos, tratamientos, cuando adeuda meses a trabajadores de la salud y que no se les paga. El día de ayer tuve la posibilidad de estar en el Hospital Bacortiz. Desde el mes de marzo no se les paga a quienes hacen la labor de limpieza, de seguridad, a la labor de alimentación. De 9 máquinas de diálisis, 4 no sirven. Eso también es violencia. En este contexto, pueblo ecuatoriano, ante la indolencia, en este plenario se vuelve a insistir en debatir una ley económica urgente, la sexta en 5 meses. Y quiero recordarles 3 temas, aunque aquí profesionales del derecho han debatido sobre varios de ellos. El primero, nos han dicho y nos han hablado sobre la inconstitucionalidad que declaró la Corte Constitucional mediante la sentencia 51-25 y han satanizado este tema. Pero recuerdan que fue declarada inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional que contenía estos textos porque mezclaron ustedes materias económicas, penales y de seguridad. Y además algo que están volviendo a hacer, usando indebidamente el procedimiento de económica urgente, hecho que lo denunciamos, que les advertimos y que hoy nuevamente les volvemos a señalar. En segundo lugar, no se puede reemplazar y el gobierno, y este gobierno, no puede eludir su responsabilidad en el marco de la bondad, del altruismo y que el Estado deje de ejercer su potestad, la establecida en la Constitución, que muchos de ustedes se burlan, que muchos de ustedes se ríen, que muchos de ustedes mienten cuando señalan que la Constitución es la que apoya a las mafias y no al orden constitucional. Pues nuevamente les emplazamos a que nos digan en qué parte de la Constitución se señala eso. La Constitución, por otro lado, en el artículo 3, sí habla de la responsabilidad del Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz, a la seguridad integral.
En el artículo 147 habla de las atribuciones y deberes del presidente o presidenta de la República. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública. Y el 393, que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integrales. Pero ¿saben qué? Ya no les creemos. La mentira se ha instalado como política pública y les voy a demostrar por qué. Primero, cuando en otras leyes económicas urgentes ustedes utilizaban el mismo anzuelo, utilizaban la misma frase de enfrentar la inseguridad, como por ejemplo les recuerdo en la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, cuando reformaron el artículo 65 de la ley de régimen tributario interno y se estableció el IVA en el 15%. ¿A quiénes afectaron? A todo el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, ahora, en el mes de septiembre, contrario a lo que ustedes señalaron, existen 6.797 muertos, homicidios, y se prevé que para fin de año haya 9.062. Esto es, se evidencia también que la violencia ha crecido y que es históricamente uno de los datos más graves de la historia del país. Quiero también señalar, compañeros y compañeras, que mientras unos estaban en la playa, otros estaban en Miami, en el feriado, disfrutando de ese 8% del IVA, de la reducción, el gobierno movilizó a la capital miles de policías y militares para reprimir a los ecuatorianos en protestas. Pero ¿saben qué es lo que pasaba en Guayaquil? 6 personas asesinadas, 15 heridos en la noche del domingo del 12 de octubre. En Manabí se registraron 16 muertes y en Playas otra masacre con 5 muertes. Compañeros y compañeras, les he dicho que voy a demostrarles que el Estado sí tiene recursos. Y miren, cuando se aprobó la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, se incrementó el IVA. Y de los cálculos que se han realizado, porque no existe una información oficial, porque además es un secreto de Estado, el IVA en el año 2024 a mayo tiene un valor aproximado de 1.781 millones de dólares. En el año 2025 hasta mayo el 3% significaría más o menos 709 millones. La contribución temporal por seguridad en el año 2024, 333 millones. La contribución especial esta misma en el año 2025, 326 millones. Y se recuerdan que incluyeron una contribución temporal para bancos y cooperativas. Bueno, más o menos. Al gobierno le ha ingresado 3.600 millones de dólares. Y nos vienen a decir ahora que con las donaciones se va a resolver el problema cuando ustedes han tenido recursos y no los han invertido. Nos señalan aquí que hay que agradecer a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden. Inviertan esa plata, denles los insumos, denle los cascos, los chalecos, denle las armas. Tienen el dinero para hacerlo. Nos dicen que el Estado sigue arrodillado a las mafias por culpa de este gobierno que no invierte los recursos y no le entrega lo que necesitan las Fuerzas Armadas. Eso es transparencia. Háblenle claro a la gente. Sin embargo, también quiero señalarles, y ojalá no se hagan de la vista gorda. Algunos están sonriendo también por ahí ahora que vemos si nos sonreímos o nos ponemos bravos. ¿Cuánto ha gastado de su presupuesto el Ministerio del Interior? Por ahí dicen 18%. ¿Cuánto ha gastado de su presupuesto? Tiene 30 segundos para terminar su intervención, asambleísta. En todo caso, señor presidente, quiero decirles que ojalá esta asamblea trascienda en la historia por el debate, por la democracia y no
por cerrar los micrófonos. Muchísimas gracias. Escuchamos ahí